Perfecto. Como les estaba diciendo, vamos en nuestra sesión número 2, ¿ok? Perdón, aquí dice número 3, pero es número 2. Tenemos una equivocación en el número. Donde dice miércoles, los principios de la conducción, es la sesión número 2. Fíjese que el día jueves, que es mañana, mañana jueves vamos a ver dos temas: convivencia vial y el individuo en el tránsito. Eso los vamos a ver mañana, pero hoy vamos a ver el tema de los principios de la conducción. Es un tema que es un poco más extenso, ¿ya? Donde hablamos sobre tres contenidos muy importantes para ustedes. El primero es todo lo que tiene que ver con el funcionamiento básico del automóvil. Tenemos que saber cómo funciona nuestro vehículo, ¿ya? Segundo, vamos a hablar sobre las leyes físicas, cómo se calcula la distancia de detención. Y finalmente vamos a hablar sobre los elementos de seguridad pasiva. Ese es nuestro tema de hoy, los principios de la conducción, sesión número 2, ¿ok? Atención, ahí ustedes se podrían confundir, pero dicen número 3, pero debería decir número 2. Lo voy a corregir mañana, ¿ok? Para todas las personas que son nuevas, que se perdieron la primera clase, les recuerdo que nosotros siempre les recomendamos a todos ustedes realizar su método de estudio práctica test. Para nosotros, ¿cuál es el método más efectivo de estudio? Realice muchos test, porque resulta que nosotros en la base de datos que tenemos las mismas preguntas del examen. Por lo tanto, mientras más test usted realice, más se va a estar familiarizando con las preguntas y respuestas correctas, ¿ok? Lea el libro. Cuando usted eh, tenga un tiempo, un espacio en el día, tome el libro, léalo, ojéelo. Quizás antes de empezar cada clase sería bueno que leyeran el capítulo que nos corresponde para poder luego ingresar a la clase y quizás aclarar todas aquellas dudas que me quedaron en la lectura, ¿ok? Es una sugerencia. Y finalmente, por supuesto, participe de las clases. Mientras más participe de las clases, más dudas se aclaran. Recuerden, como dije en la primera sesión, todas las personas aprendemos distinto. Hay personas que aprenden muy bien leyendo, pero hay otras personas que no, leyendo no entra nada. Por lo tanto, tienen que esperar que alguien les explique un poco de qué se trata esto y les es mucho más efectivo estudiar con las clases. Así que cada uno sabe cómo aprende mejor, ¿ok? Muy bien, acá veo que hay algunas personas. Buenas noches, Marisol, buenas noches a todas las personas que me están saludando. Perfecto, soy nueva, soy Harlet, bienvenida. Buenas noches, Noralis. Buenas noches, Yelitza. Sí se ve, yo también me veo. Hay alguien que puede tener algún tipo de problema con la pantalla. Buenas noches, Marisol, Yanitza, Clisman. Presento mi examen este viernes en la MUNI de Independencia. Bien, Soraima. Tranquilidad ante todo. Recuerda ir muy tranquila, recuerda hacer algunos ejercicios de respiración antes de dar tu examen para que te puedas tranquilizar y puedas pensar mucho mejor. Buenas noches, Reina, Carlos. Entonces, irónicamente, no es necesario leer todo el libro o es obligatorio. Digo que si la prueba son las mismas preguntas y respuestas exactas, supongo, mira, el libro siempre es de ayuda. Nosotros todo lo que hacemos en práctica test es en base al libro, ¿ok? La base de nuestros contenidos es el libro del conductor. Desde ahí nosotros hacemos nuestras clases y por supuesto están hechas las preguntas. Por lo tanto, siempre es muy buen aporte como base leer, por supuesto, cada capítulo del libro, pero cada uno aprende de la mejor manera, ¿ok? Como mejor le plazca, ¿ok? Carolina, buenas noches. Uberlinda, buenas noches. Desde Talcahuano, mira qué bien. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Alexander. Buenas noches, Francis. Buenas noches a todos. Espero que, vuelvo a repetir, hayan tenido un buen día hoy día y finalizamos el día de hoy estudiando. Sesión número 2, los principios de la conducción. Vámonos al estudio ahora, ¿ok? Vamos a estudiar. Buenas noches, las personas que me están saludando. Perfecto. Principios de la conducción. Vamos a ingresar desde el inicio. Les recuerdo que nosotros estudiamos desde la página oficial practicatest.cl.
Van a haber algunas partes del capítulo que yo te voy a decir, esto queda para tu estudio personal. ¿Qué significa eso? Que en algún momento del día, en algún momento de tu estudio, tienes que volver a revisar el tema. Puedes abrir esta misma página, volver a leer lo que vamos a explicar hoy día y créeme que va a ser un estudio bastante efectivo. También hay algunos videos en este capítulo, en todos los capítulos hay videos, pero los videos no los alcanzamos a ver en clases para poder abordar todos los capítulos, todo el contenido, perdón. Entonces yo siempre sugiero que en algún momento del día puedan revisar los videos con tranquilidad para que, por supuesto, sea un complemento para su estudio. Muy bien. Entonces, ingresamos a nuestra página practicatest.cl. En la barra superior dice temarios, usted presiona encima. Recuerde que aquí donde dice temario clase B, de donde estudiamos nosotros, además usted encuentra audiolibros, los podcasts, resumen en 200 frases, versión libro, versión online, libro en inglés y manual PDF en creole. ¿Ok? Y acá yo voy a ingresar a temario clase B. Bajamos un poquito más y aquí se despliegan todos los temas del libro del conductor y nosotros nos vamos a los principios de la conducción. Yo pongo leer temario y aquí se despliega el resumen muy completo por lo demás voy a ingresar como invitada, del capítulo Los principios de la conducción para nuestra sesión de estudio de hoy. Comencemos entonces. Perfecto. Buenas noches, Talía. La reacción, vamos a ver el principio de detención, de reacción y de frenado. La distancia de detención la vamos a ver en, la vamos a ver ahora en este capítulo. Así que ponga mucha atención. Vámonos entonces al estudio. En esta unidad aprenderemos el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen, iniciando por el motor y los frenos, los neumáticos y las luces. También trataremos otros factores presentes en la conducción, como la distancia de detención y reacción, además de los elementos de seguridad pasiva y activa. Muy bien. Vámonos al primer elemento importante de nuestro vehículo, que es el motor. Así como lo hemos dicho siempre, nosotros siempre comparamos cada pieza del vehículo con algún órgano del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque así lo podemos asemejar y la verdad es que comparativamente cumplen algunas funciones bastante similares. ¿Ok? Ok, vámonos al motor. El motor vendría siendo el corazón del vehículo. ¿Ok? Así como el corazón del ser humano. Fíjese acá, la importancia y la ubicación es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. Combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina, que es la benzina, y algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel, como buses, camiones y camionetas, y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la política de electromovilidad centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. El funcionamiento del motor se mide por giros del motor en un minuto. Técnicamente, se indica con la sigla RPM, que significa revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por un tacómetro, que es un reloj digital o análogo que está situado en los tableros de los vehículos. Y aquí está, por supuesto, el motor y el funcionamiento. ¿Ok? Perfecto, acá tenemos un video explicativo sobre el mismo tema que ustedes lo pueden revisar después en su estudio personal. El sistema de lubricación. Los motores se lubrican a presión con aceite para todas sus partes móviles. El sistema de lubricación vendría siendo como, yo siempre digo, es como la sangre del vehículo. O sea, exactamente, es en el cuerpo humano, la sangre, por supuesto que nutre todos los órganos del ser humano. En este caso, el aceite también pasa por todas las partes móviles del vehículo y el objetivo del aceite es minimizar el desgaste y fricción entre las diferentes partes móviles. Atención con eso, que es pregunta de examen.
Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse una luz de presión de aceite en el tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. Generalmente es una jarrita que aparece en el tablero eh, que, indica que el motor no está siendo correctamente lubricado. ¿Ok? Em, Cuando en el tablero se enciende la luz que indica que el motor no está siendo lubricado, debe detener el motor y reparar la avería. Si no lo hace, el costo de la reparación posterior puede ser muy alto, así que es mejor detenerse y reparar. Es muy importante que usted verifique el nivel de aceite con la varilla que se encuentra en el motor. ¿Ok? Usted puede sacar esa varita y puede verificar. Ahí, por supuesto, aparece una medida que nos dice cuál es la medida exacta que debería tener, por supuesto, nuestro aceite. Dice, cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda. Cuando yo saco esta vara, por supuesto, el color debe ser un color café bien clarito. Si la vara está negra, o el aceite está negro, por supuesto que está en mal estado y hay que cambiarlo urgentemente. Use aceites recomendados por el fabricante. ¿Y cada cuánto tiempo se debe cambiar el aceite? Según se lo recomienda el fabricante. Cuando usted compra un vehículo nuevo, el fabricante o la persona que se lo vende le tiene que decir a usted cada cuánto kilometraje usted debe cambiar el aceite. Si usted compra un auto usado, por supuesto la persona que se lo vendió le tiene que decir a usted, mira, el último cambio fue esto. Generalmente los vehículos se manejan con unas tarjetas que dice cuándo fue el último cambio de aceite y tenemos que hacerlo. Si definitivamente usted no sabe, siempre es bueno cambiarlo de igual manera para poder no poner en riesgo el vehículo. ¿Ok? Perfecto, acá tenemos un video explicativo sobre lo mismo para que ustedes lo puedan revisar en otro momento. Vámonos al sistema eléctrico. El sistema eléctrico, partes móviles, todas las partes del vehículo, ¿ya? A eso se refiere cuando alguien me dice cuáles son las partes móviles. Todas las partes, todo el funcionamiento, cuando tú abres el capó y todo lo que sucede ahí, por supuesto, son partes que están siendo y están trabajando para que el vehículo pueda funcionar. A eso se refiere, a todas las partes del vehículo. El sistema eléctrico. El sistema eléctrico lo podríamos comparar, por ejemplo, con las conexiones neuronales que tiene una persona. El sistema eléctrico también hace conexiones, ¿ok? Son los principales elementos del funcionamiento del sistema eléctrico son los siguientes. El alternador, atención, pregunta de examen. El alternador es el encargado de producir la energía eléctrica. Este entra en movimiento a través de una correa del motor, ¿ok? Por lo tanto, el alternador es el encargado de producir la energía eléctrica. No lo olvide que es pregunta de examen. La energía producida se almacena en la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador, por supuesto que se va a minimizar. Si en el tablero una luz se enciende cuando la batería tiene poca carga. ¿Ok? Acá tenemos, por supuesto, una imagen también del alternador. ¿Cuáles son las posibles fallas y sus causas en el sistema eléctrico? Un fusible fundido. Los fusibles impiden incendios y deterioro del sistema eléctrico. Cuando falla algún componente eléctrico, comúnmente se funde un fusible, por ello es necesario revisar y reemplazar. Los fusibles son aquellos que se sacrifican por el sistema eléctrico. Cuando se quema un fusible, por ejemplo, se me quema alguna parte, yo, no sé, veo que en el tablero hay una parte que no enciende, significa que hay un fusible que está quemado, ¿ok? Por lo tanto, si hay algún sector del tablero o del vehículo que no funciona, que no enciende, tenemos que poner atención porque puede ser un fusible quemado y si se quemó un fusible es porque el sistema eléctrico algo está fallando, ¿ok? La ampolleta quemada. Si el intermitente del tablero está más rápido, alguna luz no se enciende, es posible que se deba a una ampolleta quemada. Las ampolletas, atención, cuando nosotros conducimos, a veces no nos damos cuenta que se nos quemó una ampolleta o andamos con una luz quemada. Por lo tanto, cada cierto tiempo tenemos que revisar el intermitente, tenemos que revisar todas las luces del vehículo que estén funcionando de manera normal. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos, por supuesto, un video del sistema eléctrico para que ustedes lo puedan revisar
en otro momento. El sistema de combustible. El sistema de combustible se compone de 3 partes. Atención, pregunta de examen. Se compone de estanque de combustible, conductos y una bomba. Por 3 partes se compone el sistema de combustible. Repito, estanque de combustible, conductos y una bomba. El combustible cuando llega al motor. Los autos modernos cuentan con motores de inyección, donde el combustible es inyectado directamente a la admisión y pueda efectuar su función. Los autos más antiguos funcionan con un carburador. Ahí se mezclan con aire y el combustible y después son aspirados por el motor. Fíjese la diferencia. Cómo llega el combustible al motor en los autos más nuevos a través de motores de inyección y en los autos más antiguos a través de un carburador. ¿Okay? Al cargar combustible, usted siempre tenga en cuenta, no abra innecesariamente la tapa de gasolina, pues los vapores de combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. Esa es una sugerencia que nos da el libro del conductor. Yo siempre digo, es una sugerencia, no quiere decir que siempre andemos con el estanque lleno. Sobre todo en estos tiempos es bastante duro andar con el estanque lleno, ya que la gasolina, la benzina está bastante cara, ¿ya? Por lo tanto, es una sugerencia. Mientras más lleno usted tenga, por supuesto, el estanque, menos va a contaminar, ¿ok? Lo que no se sugiere nunca es que ande con poca gasolina y ocupe la reserva. Generalmente la reserva tiene más elementos tóxicos que pueden dañar, por supuesto, nuestro vehículo. Use el octanaje recomendado por el fabricante de su vehículo, que puede ser 93, 95, 97. Al cargar gasolina, siempre recuerde detener el motor, no respire los vapores emanados por la gasolina, no hable por celular, no debe fumar mientras carga combustible. Todo esto, por supuesto, también está como un anuncio en todas las bombas de benzina, gasolinería, por supuesto, están ahí para que ustedes lo sepan. Las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan mayor gasto de combustible. Por lo tanto, si usted conduce en lugares donde hay mucho atochamiento vehicular, donde hay mucho taco, tenga claro que va a consumir más combustible. ¿Ok? Frenar y acelerar, por supuesto que consume un mayor gasto. El sistema de refrigeración. El objetivo del sistema de refrigeración es enfriar el motor, o también podríamos decir que significa mantener una temperatura equilibrada en el motor. Tampoco es la idea que se nos congele, ¿ok? Para mantener una temperatura adecuada estable. Para enfriar el motor se usa líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante, el cual circula por los canales en el bloque del motor y pasa desde ahí al radiador. Atención con eso, que es pregunta de examen. Repito, para enfriar el motor se usa líquido refrigerante. Es agua destilada con anticongelante, la cual circula por los bloques del motor y luego pasa al radiador. Cuando el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido el sistema de refrigeración, poco líquido en la correa de bomba de agua, mal tensada o rota. Si el motor ha aumentado su temperatura, debe detenerse y reparar la falla. Créanme que es una falla bastante grave. Si yo veo que el termómetro de mi vehículo comienza a aumentar muy rápido, puedo tener una fuga de líquido refrigerante que de alguna forma puede dañar mi vehículo gravemente. ¿Ok? Muy bien, acá tenemos por supuesto un video explicativo sobre este tema. El sistema de escape. Los gases tienen monóxido de carbono, que es venenoso, incoloro y no tiene olor. La intoxicación produce, atención, pregunta de examen, dolor de cabeza y vómitos. Son los primeros síntomas. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Atención con los síntomas de intoxicación, que eso es pregunta de examen, ¿ok? Te pueden poner un montón de
síntomas, desmayos, convulsiones, etcétera. Pero los dos primeros síntomas de intoxicación son dolor de cabeza y vómitos. Muy bien, perfecto. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo del mismo tema. El embrague. Al presionar el pedal de embrague se desconecta la transmisión del sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. En ese momento no se transmite energía y es posible pasar los cambios. Al volver a conectar el embrague soltando el pedal. Atención, acá hay un video explicativo y esta imagen es mucho más fácil para poder explicar esto. Fíjese, cuando yo piso el embrague, estoy desembragando. Esa es la palabra correcta. Al pisar el embrague, estoy desembragando. ¿Qué sucede ahí? Se separan los discos del sistema de embrague y me permite poder pasar los cambios. Cuando yo suelto el pedal de embrague, estoy embragando. ¿Qué pasa con los discos? Se acopla todo el sistema con la marcha engranada a la fuerza, pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambios. Entonces, cuando se acopla el sistema, la fuerza pasa del motor a las ruedas a través de la caja de cambios. Y ahí es cuando, por supuesto, comienza a funcionar la marcha a la cual yo estoy dirigiendo, segunda, tercera, cuarta, etcétera. ¿Okay? Por lo tanto, es muy importante que sepan desembragar, pisar el pedal, se separan los discos. Embragar, se suelta el pedal, se acoplan los discos. ¿Ok? Muy bien, perfecto. La caja de cambios. La función de la caja de cambios es multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta 6 marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada a la marcha contamina menos y por supuesto que ahorra combustible. Por ejemplo, si yo voy en tercera y voy acelerando y voy acelerando y voy acelerando, lo único que estoy haciendo es contaminar y, por supuesto, gastar más combustible. Lo que tengo que hacer, por supuesto, es cambiar el cambio y pasar a cuarta. ¿Ok? Si es que necesito acelerar mucho más de lo que me permite esa velocidad. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Muy bien. Vamos a ver, la suspensión y la amortiguación. Se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades en la superficie de las calles. Gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. La suspensión y los amortiguadores tienen por función disminuir en este caso el impacto que se produce, ese choque que se produce cuando pasamos, por ejemplo, un lomo de toro, pasamos un evento, un hoyo, ya precisamente, o pasamos por, eh, por lugares muy, no sé, pedregosos, etcétera. Eh, los amortiguadores lo que hacen es absorber la energía. Ellos absorben la energía para que el vehículo, por supuesto, no se dañen las piezas del vehículo y no se dañen las personas que van adentro. ¿Okay? ¿Cuáles son los peligros y consecuencias de los amortiguadores en malas condiciones? El automóvil no posee estabilidad, especialmente en las curvas con viento lateral o al circular sobre una superficie con agua aumenta el riesgo de aquaplaning. El aquaplaning es cuando tú vas conduciendo y pasas un charco de agua a exceso de velocidad. Cuando tú pasas ese charco de agua a exceso de velocidad, provocas que el neumático no se adhiera correctamente al pavimento y tienes riesgo de patinar en el agua. Eso es el aquaplaning. ¿Okay? Mayor es la distancia de frenado, sobre todo con las calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene ABS, este sistema perderá efectividad. Los ABS tienen que ver con los frenos ABS. Son frenos que de alguna forma se llaman frenos antibloqueo. Cuando los frenos tienen ABS, provocan que en una frenada brusca, por ejemplo,
no se descontrole el vehículo y no patine con ese sonido así, que patine muy feo y se escucha muy mal, ¿ok? Por lo tanto, los frenos ABS permiten que las personas tengan el control del vehículo y que de alguna forma tengan mayor estabilidad al frenar de manera brusca, ¿ok? Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo, menos confort de la conducción y esto puede provocar fatiga del conductor. Además, los amortiguadores en mal estado suenan, suenan, uno los siente que están ahí, que están fallando. Por lo tanto, se nota también cuando están en mal estado. Identificar señales de los amortiguadores en mal estado son los siguientes. Al frenar el automóvil se va hacia adelante y se levanta de atrás de forma excesiva. Al conducir, el vehículo se balancea demasiado en vías en buen estado y se inclina mucho al tomar una curva. Al empujar un extremo lateral frontal, el vehículo rebota. Durante la conducción se demuestran significativamente las irregularidades del camino, por ejemplo, los hoyos y el viento lateral, lo que quiere decir que todo eso se siente mucho más. Los neumáticos presentan un desgaste anormal. Las luces delanteras vibran más de lo normal. Es importante cambiar los amortiguadores por los indicados por el fabricante. Estos pueden ser cambiados cuando los sean seguros. Y acá tenemos, por supuesto, un video explicativo para que ustedes lo puedan revisar en otro momento. Muy bien, perfecto. Buenas noches, Alexandra. Los frenos, primero que todo, los frenos son parte de la seguridad activa del vehículo. ¿Por qué? Porque los frenos siempre tienen que estar funcionando en todo momento. Por lo tanto, se dice que son parte de la seguridad activa porque tienen que estar disponibles siempre. En cambio, cuando hablamos de seguridad pasiva, por ejemplo, el cinturón de seguridad, son aquellos elementos que funcionan solamente en caso de emergencia. En cambio, los frenos no, deben funcionar siempre. ¿Ok? Por eso son parte de la seguridad activa del vehículo. Los frenos evitan accidentes, reducen la velocidad del vehículo y lo detienen. Para evitar accidentes es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. El uso, perfecto. Es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características de su vehículo y teniendo claro si cuenta o no con ABS, es decir, son los frenos antibloqueo, cuando la rueda no se bloquea y permite frenar con seguridad y por supuesto con mucho control del vehículo. La frenada intempestiva, ¿ya? Si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo, ventaja que disminuye a altas velocidades. Todos los vehículos tienen dos sistemas de freno independientes. Primero tenemos el pedal de freno, que actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico. Y también tenemos el freno de mano, que es el freno de estacionamiento, que es mecánico y normalmente funciona en las ruedas traseras. Es importante que usted siempre controle, atención, el líquido de frenos. Continuamente en la base de las indicaciones del fabricante, este líquido no se consume y si baja su nivel es por desperfecto mecánico. Esto último puede causar un accidente. Atención, dentro usted abre el capó y un recipiente donde está el líquido de freno. Hay que estarlo revisando constantemente porque si ese líquido disminuye, significa que estamos en problema y hay que revisar. Revise la carrera del pedal del freno, no sea demasiado larga y por supuesto sea cómoda también para ti. La posición del pedal no descienda cuando lo tienes fuertemente presionado. La posición del pedal debe quedar cómoda y no ejecutar o no causar ciertas direcciones que no corresponden. ¿Ok? El freno es uno de los pedales que debe estar completamente cómodo, la carrera del pedal debe estar bien ajustada, por supuesto, y la posición no debería descender. Que el pedal se sienta rígido y no elástico. El pedal del freno debe ser
por supuesto, no debe ser rígido, debe ser, debe estar acorde, por supuesto, con la normativa y también con lo que nuestro vehículo necesita. Las luces del freno deben funcionar. El freno de mano debe funcionar correctamente. Este debe mantener el vehículo quieto en una pendiente o impedir que se pueda poner en marcha con el freno puesto. Que los frenos actúen en forma pareja sobre las cuatro ruedas. En una frenada intempestiva, con los frenos mal ajustados, el efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe de costado. Por lo tanto, tenemos que estar revisando constantemente esto que dice acá. Acá tenemos, por supuesto, un video de apoyo para que usted pueda revisar. ¿Ok? Perfecto. Vámonos a los neumáticos. Muy bien. Perfecto. Freno de mano. Frenos antibloqueo. Son dos tipos de frenos. Tenemos el freno del pedal y el freno de pedal, claro que sí, y el freno de mano. Los tipos de freno ABS es un mecanismo que tienen algunos vehículos que hacen que no se bloqueen las ruedas. Los vehículos más antiguos generalmente no tienen el mecanismo ABS, ¿ok? Es un mecanismo que tiene el freno para que no se bloqueen las ruedas, que vuelvo a repetir, lo tienen los vehículos más modernos, ¿ok? Así que usted tiene que saber qué tipo de freno, por supuesto, tiene su vehículo. Los neumáticos. El punto de apoyo del vehículo con la calzada son los neumáticos. Fíjese que los neumáticos es igual que los zapatos que usa una persona. Por ello, el agarre es fundamental, pues entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. Atención, los neumáticos cumplen tres funciones, pregunta de examen: frenado, agarre y direccionalidad. ¿Ok? Por lo tanto, esas son las tres funciones de los neumáticos. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, inferior a 1,6 milímetros, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda contacto con el pavimento por causa de una capa de agua que se forma delante de los neumáticos. ¿Ok? Revise habitualmente los neumáticos y compruebe sus detectores de desgaste. De la profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6 milímetros. ¿Ok? Atención, hay una pregunta en el examen que les habla sobre un neumático seguro. ¿Cuál es la medida en este caso de un neumático seguro? La respuesta es siempre van a ser con una profundidad mínima de 3 milímetros. ¿Ok? Eso, por supuesto, usted tiene que saberlo. Perfecto. Antes de continuar, Daniela me dice: hola profesora, y tuve mi examen teórico y lo aprobé a la primera. ¡Qué linda! Estoy muy feliz, me queda el más terrible para mí el práctico, pero sí que sé que aprobaré sin problemas. También, aunque me pongo un poquito nerviosa, le agradezco sus clases y el material que nos aportan para nuestro estudio. Compré la cuenta Premium y fue la mejor inversión. Muchísimas gracias. ¡Qué linda! Perfecto. Muchísimas felicitaciones, Daniela, de parte de todo el equipo de Práctica Test, a practicar muchísimo ahora para poder vencer los nervios y poder dar, por supuesto, un examen correcto y que te vaya súper bien de parte de todo el equipo. Perfecto. Acá tenemos, por supuesto, un dibujo y algunas recomendaciones, un video explicativo que se los dejo para que ustedes lo puedan revisar después en su estudio personal. Vámonos a las luces. Atención, las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito: lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad sea reducida y ser visto por los otros automovilistas para advertirles de diversas situaciones y maniobras. Atención, vamos a explicar las luces con este dibujo que vemos aquí. Perfecto. Luces delanteras. Atención, todas estas son las luces que deben tener los vehículos por normativa.
Las luces delanteras tienen dos focos que proyectan luces altas y bajas y son de color blanco. Tenemos dos luces intermitentes que son de color naranja. Dos luces de estacionamiento de color naranja. Tenemos neblineros que muchos lo tienen y otros no porque son opcionales. Atrás tenemos tres luces de freno que son de color rojo. Dos luces intermitentes que son de color naranjo. Dos luces de retroceso que son de color blanco. Una luz placa patente que es de color blanco. Y tenemos dos luces rojas fijas que son de color rojo. Todas estas luces están por normativa, ¿ok? Cuando usted vea un vehículo conduciendo con luces violeta, fluorescente, etcétera, esas luces no están dentro de la normativa legal y por supuesto esas personas se arriesgan a una multa. Muy bien, perfecto. Acá tenemos los neblineros que son, por supuesto, opcionales. Vámonos a la energía y las leyes físicas. La energía del movimiento, la fuerza de inercia. La fuerza de inercia provoca que un vehículo, acercándose a una curva, mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante, usted puede controlar la dirección. Sin embargo, a altas velocidades, esto se complica y podría perder la fricción saliéndose de la vía. Lo sabemos, muchas veces hemos estado de copiloto, incluso andando en bicicleta nos damos cuenta de la fuerza de inercia. Si yo tomo una curva a mucha velocidad, es lógico que la masa del vehículo va a tender a salirse de la vía, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que bajar la velocidad. Siempre recuerde conducir, verificar con atención el estado del camino, estar atento ante cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, derrame de combustible, pérdidas de aceite, provocan que el pavimento sea más resbaladizo. Baje la velocidad con anticipación antes de la curva y acelere suave a la salida de la curva. ¿Qué es la fuerza centrífuga? En la curva tiende a sacar al automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y lo cerrada que sea la curva. La fuerza centrífuga, fíjese, para aquellos que recuerdan una centrífuga, que era un tambor donde se secaba ropa, que se secaba ropa a mucha velocidad, ¿ok? Tú ponías ese tambor, secaba la ropa, y adentro la ropa giraba tan rápido que se secaba, ¿ok? Ok, piensen en eso. Eso es una centrífuga. ¿La fuerza centrífuga de qué depende? Por supuesto, depende de la velocidad que lleva el vehículo y del radio de la curva. Mientras la curva sea más cerrada y la velocidad sea más fuerte va a ser la fuerza centrífuga. ¿Ok? Por lo tanto, para que lo tenga claro, porque eso también es pregunta de examen. Muy bien. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos a la famosa distancia de detención. ¿Qué es la distancia de detención? La distancia de detención es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver qué significa cada una. Fíjese en estos dibujos. Fíjese acá. La distancia de reacción. La distancia de reacción es la línea azul que usted ve en el dibujo. La distancia de reacción es cuando un conductor reacciona a un estímulo. Por ejemplo, yo voy conduciendo y veo que más adelante va a cambiar el semáforo y viene una luz roja. Desde el momento que yo veo esa luz y comienzo a presionar el freno, ese momento tan pequeño se llama distancia de reacción. ¿Cómo yo reacciono desde el estímulo hasta pisar el freno? Al momento que yo piso el freno y comienzo a detenerme y el vehículo se detiene por completo, ese momento se llama distancia de frenado. ¿Ok? Y la suma de estas dos distancias nos da finalmente la distancia de detención. Atención, acá aparece por supuesto la definición. Dice, distancia de reacción es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno, justo como se los conté. Y acá dice,
Distancia de frenado. La distancia es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Por tercera vez. Vamos, Dylan, que se puede. Mañana doy mi examen por tercera vez, nos dice Víctor. Vamos, Víctor, tranquilo. Usted va a poder. No se rinda nunca, lo va a lograr. Continuemos. Entonces, estábamos en la distancia de reacción y distancia de frenado. ¿Cómo se calcula esto? Vamos al cálculo, ¿ok? Porque en el examen te va a aparecer un cálculo, te van a poner un ejemplo real. Y ese cálculo tenemos que hacerlo con una fórmula, con algunos números. Tenemos que multiplicar y sumar, ¿ok? La fórmula que nosotros ocupamos y les enseñamos a ustedes en práctica test es una fórmula bastante simple, ¿ya? Porque si usáramos la fórmula real, créanme que sería sumamente complejo. Es una fórmula simple y aproximada. A veces no nos da el número real, pero sí nos da un número cercano al que puede aparecer en alguna alternativa. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula que nosotros les enseñamos? Es la siguiente. Atención. Perfecto. Vamos a ver aquí. Fíjese en este ejemplo que yo voy a presentar acá. Distancia de reacción se multiplica por 3. Distancia de frenado se multiplica por 5. Hagamos un ejemplo. Una pregunta de examen te puede decir lo siguiente. Un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora. Su distancia de detención es, atención, muy bien. ¿Cuál es la distancia de detención? Yo tomo el 60 kilómetros y le saco el 0. Tengo que sacarle el 0. Generalmente te hacen preguntas con números enteros, así como los vemos acá. Puede ser 60 kilómetros, 80 kilómetros, 50 kilómetros. Generalmente son preguntas así. Si salen 120 kilómetros, usted le saca el 0 y queda con 12. ¿Ok? Tenemos que sacarle el 0. ¿Ok? 0. Ese 6, para sacar la distancia de reacción, lo debo multiplicar por 3. ¿Ok? Por lo tanto, 6 por 3 nos da 18. Muy bien, tal como vemos en el ejemplo. Ahora, voy a sacar la distancia de frenado. Tomo el 60, le saco el 0 para afuera, se fue el 0. Tomo el número 6, lo multiplico por 5 y me da 30. ¿Qué hago ahora? La distancia de detención me dice que sume ambos números. Sumo 18 más 30 y la distancia de detención son 48 metros aproximadamente. Ese es el cálculo. No lo olvide, distancia de reacción se multiplica por 3, distancia de frenado se multiplica por 5. ¿Ok? Luego, los dos resultados se suman y me da la distancia de detención. Eso es, esa es la distancia de detención y así se calcula. ¿Ok? ¿Qué pasa? Por ejemplo, mi respuesta fueron 48 metros. ¿Qué pasa en el caso que ninguna de las alternativas me aparezca el número 48? Entonces yo digo, ok, mi cálculo fue 48, pero ninguna de las alternativas dice 48. Lo que debo hacer en ese caso es seleccionar aquella alternativa que esté más cerca al cálculo que yo saqué. Por ejemplo, alternativa 1 puede decir 65, alternativa 2, 45 y alternativa 3, 31. ¿Cuál es la que está más cerca de 48? La B que decía 45 y yo marco esa. Tengo que marcar la alternativa que se acerque más al número o cálculo que yo saqué. ¿Ok? Por lo tanto, eso que les quede súper, súper claro. Muy bien. Perfecto. 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 Vamos entonces. Continuemos.
Principio de la conducción. Atención, pregunta de examen, lo que viene ahora. Miren acá, aparece esto en la pregunta de examen. Dice, distancia de reacción. Dijimos la distancia de reacción y lo que se calcula primero. ¿Cuáles son? ¿Cómo aumenta la distancia de reacción? La distancia de reacción aumenta ¿con qué? Con la edad. Por supuesto, una persona que tiene mayor edad, sus reacciones se ponen un poco más lentas. Aumenta con la fatiga y la somnolencia. Aumenta con el consumo de alcohol y drogas. Aumenta con algunos medicamentos. Aumenta con la temperatura interior al vehículo. Cuando una persona va con mucha calefacción, por supuesto, tiende a dar sueño. Y también aumenta con las distracciones, el celular, el tabaco, etc. Atención con eso, que todo esto es pregunta de examen. La distancia de frenado, ¿con qué aumenta? La distancia de frenado aumenta con la velocidad a la que se circula. Por supuesto, mientras más velocidad llevo, más me va a costar frenar el vehículo. Con la masa del vehículo, con la carga y su colocación. De repente la carga va mal distribuida. Con el estado del vehículo, ¿ya? Y las condiciones de la vía. Imagínense, la vía está mojada. Por supuesto, si la vía está mojada, la distancia de frenado aumenta. Y con las condiciones meteorológicas, por supuesto que también aumenta la distancia de frenado. Atención con estos datos que son preguntas de examen. Muy bien. Perfecto, queridos estudiantes, continuamos. Masa. ¿Qué significa? Me pregunta alguien. ¿Qué significa masa? Significa la dimensión del vehículo, el tamaño del vehículo, todo lo que lleva el vehículo adentro, la carga del vehículo. De repente hay vehículos que van muy cargados. A eso se refiere con la masa del vehículo. ¿Ok? Perfecto, acá hay algunos ejemplos o un video explicativo y llegamos finalmente a los elementos de seguridad pasiva. Corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un accidente provocado por dificultades con la seguridad activa como los frenos y los neumáticos. Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y los apoyacabezas. Acá tenemos video explicativo. Atención con el cinturón de seguridad. Toda persona que esté al interior del vehículo debe llevar su cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Atención con estos ejemplos, pregunta de examen. Un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 4. Un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 7. ¡Wow! Utilice cinturón de seguridad, este disminuye las muertes en accidentes de tránsito, además proporciona mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Recuerde utilizar el cinturón de forma correcta, ya que de esta forma cumplirá su función al 100%. El uso correcto del cinturón de seguridad en la banda torácica cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera, la banda abdominal entre los dos puntos inferiores de fijación. Una vez abrochado el cinturón, debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido al cuerpo. Importante, atención, cuando sufre un accidente debe cambiar los cinturones de seguridad. Atención con eso, porque el cinturón de seguridad ya cumplió su función. Por lo tanto, si ya utilicé este elemento de seguridad pasiva, debo cambiar. ¿Ok? Muy bien. Acá, por supuesto, un video explicativo. Vámonos al airbag. Es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante el impacto fuerte y tarda unos milisegundos en inflarse y desinflarse. Reduce los riesgos que se produzcan daños cervicales, ingreso de vidrios en los ojos y evita los golpes contra el volante y tableros. No son eficaces si no se utilizan con cinturón de seguridad. Al producirse un accidente, la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Si no lleva el cinturón de seguridad y el airbag se activa, puede provocar daños muy, muy graves. Atención. Vamos entonces. Los airbags
disminuyen la probabilidad de muerte. Se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con cinturón de seguridad puede llegar a bajar el 20% de probabilidad de sufrir lesiones mortales. Después de un accidente, se deberá reemplazar el sistema de airbag aunque éste no se haya abierto. Atención, el airbag no va a cumplir su función si usted no lleva el cinturón de seguridad. Si no lo lleva, es más probable que el airbag cause más daños. ¿Ok? Y por supuesto, en caso de accidente, también se debe cambiar. Para evitar riesgo y obtener los máximos beneficios de este sistema, debemos recordar siempre: nunca instalar una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto. Al encender la luz del airbag en el tablero de forma permanente, revise el sistema con un técnico. Recuerde que hay diferentes tipos de airbag: frontales, cortinas, de cabeza e inteligentes. Recuerde informarse sobre los airbag cuando conduzca el vehículo. Esto también es un elemento de seguridad pasiva. Y acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Finalmente llegamos a los apoyacabezas. Su función es evitar los daños cervicales cuando es impactado por atrás. La regulación debe ser regulada por cada conductor y o pasajero. Se deben regular tanto los apoyacabezas delanteros como los traseros. Los apoyacabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de un impacto posterior. Posición menos efectiva. Es importante que no se utilice en la parte más baja, pues es menos efectiva. ¿Cuál es la altura correcta de un apoyacabezas? El apoyacabezas debe quedar situado entre la parte superior de la cabeza y a la altura de los ojos. Atención, pregunta de examen. Distancia respecto a la cabeza. La distancia entre la cabeza y el apoyacabezas debe ser lo más baja posible y nunca mayor a 4 centímetros. ¿Ok? No lo olvide. Perfecto. Ahí tenemos, por supuesto, también vamos. Perfecto. Ujú. Si va a 120 es como un quinto piso, y claro que sí debería ser. Eh, si la camioneta es de una cabina, se permite niños. Sí, Lorena, cuando la cabina, cuando llevan, cuando hay vehículos que tienen solamente un compartimiento, una cabina, claro que sí, pero por supuesto con los elementos de seguridad. ¿Ya? Perfecto. Vamos entonces. Tenemos acá, por supuesto, un video explicativo sobre el mismo tema. Perfecto. Y acá tenemos, por supuesto, la normativa legal de la cual se rige este capítulo. Tenemos un video de apoyo sobre lo mismo, todo lo que acabamos de hablar hoy día, y otro video de apoyo también sobre el mismo tema. Por supuesto, cuando a veces tenemos dudas y no alcanzamos a responder todo en la clase, por supuesto tenemos videos de apoyo que usted puede revisar en un momento personal, en un momento de estudio personal. ¿Ok? Perfecto, vámonos a las preguntas de la clase de hoy. Vámonos a las preguntas para ver cómo nos quedó la materia. Perfecto. Una consulta: si esta es mi tercera vez, me va mal, tengo otra oportunidad, tienes otra oportunidad, Víctor. Igual como si porque a la tercera oportunidad ya hiciste todo el trámite de nuevo. Entonces tienes esta oportunidad y después de 25 días puedes dar nuevamente el examen. Es como si lo estuvieras dando por primera vez. ¿Ok? Vamos entonces. Primera pregunta de este capítulo. Atención, mira, justamente habla de esto. En un vehículo, ¿cuál de los siguientes elementos reduce el riesgo de lesiones de cuello en una colisión? Atención. A. Una columna de dirección colapsable. B. Un asiento con apoyacabezas ajustado de forma apropiada. C. Un asiento dotado de airbag o bolsa de aire. D. Frenos ABS.
Estamos hablando de la cervical. Bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Bien. Claro que sí. Alguien me dice que justamente ayer ajustaron el apoyacabezas en un vehículo. Hay que preocuparse de esto. De repente uno no le toma mucha importancia al apoyacabezas. Fíjese que es muy importante tenerlo bien ajustado. ¿Ok? La letra B es la correcta. Siguiente pregunta. Cuando un conductor toma una curva, ¿cuál de estas opciones no influye en la fuerza centrífuga? B, perdón, A, el viento. B, el radio de la curva. C, la velocidad. Fíjese que acá nos están preguntando cuál de estos factores no influye. Perfecto. No influye. La fuerza centrífuga. Aquellos que alcanzamos a conocer una centrífuga, sabemos cómo funciona una centrífuga. Claro que sí. Vamos a ver. Ustedes me dicen que es la letra A y yo la voy a marcar y claro que es la letra A. El viento no influye en la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga que influye la velocidad y el radio de la curva. Mientras la curva, por supuesto, sea más cerrada, por supuesto, va a haber mayor fuerza. ¿Ok? Atención. Un choque a 50 kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como tirarse a la calle desde un A. Tercer piso sin red de seguridad. B. Quinto piso sin red de seguridad. C. Cuarto piso sin red de seguridad. Esta pregunta creemos que no va a aparecer, pero aparece. Hay que memorizar esta lectura de es como tirarse de un, eh, de un edificio. Claro que sí. Vamos a ver. Letra C, y esa es la correcta. Un choque a 50 kilómetros por hora sin llevar el cinturón de seguridad es como tirarse a la calle de un cuarto piso sin red de seguridad. Podemos hacer la analogía. 50 kilómetros bajo un número, cuarto piso. ¿Ok? Para poder acordarme. Muy bien. ¿Cuál es la principal función del aceite? La principal función del aceite es la B. A. Reducir la fricción y evitar el desgaste de las partes móviles. B. Aumentar la fricción. C. Refrigerar. D. Ninguna de las mencionadas. Vayan marcando su respuesta, los estoy leyendo a todos. Perfecto. Letra A, y claro que es la correcta. Reduce la fricción y evita el desgaste de las partes móviles. Atención. Siguiente pregunta. El líquido refrigerante pasa por los canales alrededor del motor hacia A, el radiador, B, el alternador, C, el carburador. Líquido refrigerante. Hay alguien que me pregunta, ¿es la A? Vayan poniendo su respuesta. Los estoy leyendo, voy leyendo, voy leyendo. Atención. Lorena me dice que no sabe, definitivamente. Atención, líquido refrigerante. Recuerden que esto hace que
de alguna forma no se caliente el motor y tampoco se congele, que tiene que tener anticongelante. Y este líquido refrigerante debe pasar a la letra A, debe pasar al radiador. El alternador, tengan claro que el alternador tiene que ver con el sistema eléctrico y el carburador tiene que ver con el combustible, ¿ok? Por lo tanto, el radiador es el que tiene relación con el líquido refrigerante. Por último, última pregunta. El carburador no existe en algunos autos. Dijimos que el carburador era para los autos antiguos, ¿ok? El carburador va para los autos más antiguos. Última pregunta. La función del embrague es A, frenar el motor del vehículo, B, conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades, C, darle fuerza al motor del vehículo. Marisol me dice, no sé, podría ser la B. Vayan poniendo su respuesta nomás, yo lo estoy leyendo. Perfecto. Voy a marcar entonces la letra B. Atención. Claro que sí. El embrague conecta y desconecta los discos, acuérdense. Y dice acá, el embrague es la pieza que debe transmitir la fuerza del motor a la caja de cambios y como consecuencia a las ruedas de nuestro vehículo para que podamos andar a la marcha que nosotros le estamos diciendo o le estamos guiando a nuestro vehículo. ¿Ok? Perfecto, queridos estudiantes de Práctica Test, hemos llegado al final. Felicitaciones para todos quienes tuvieron todas sus respuestas correctas. Por supuesto, sigan estudiando este capítulo. Recuerden que este capítulo ustedes lo encuentran en la página oficial practicatest.cl, la barra superior donde dice temarios. Usted pone temario clase B y aquí, por supuesto, aparecen todos los temas y donde dice el problema de los accidentes de tránsito, aparece el tema que estudiamos hoy día para que ustedes puedan revisar los videos y, ay, me equivoqué de capítulo, pero no importa. Acá está, los principios de la conducción, perdón. Y aquí ustedes pueden revisar todo aquello que revisamos hoy día y revisen los videos. Los videos están súper, súper útiles y por supuesto complementan muy bien su estudio. ¿Ok? Ya queridos estudiantes de Práctica Test, ha sido un placer. Primer capítulo de estas del lunes. El capítulo número 1 lo hicimos el lunes. ¿Ok? Hoy día hicimos el capítulo 2 porque ayer no estuvimos de feriado. ¿Ok? Así que eso. Ya, queridos estudiantes de Práctica TES, ha sido un agrado. Me despido. Descansen y nos vemos mañana con otro capítulo. ¿Ok? Que estén súper bien. Que queden. Qué bueno que les quedó clarito, Daniela. A seguir estudiando. Hagan muchos test. Lean el libro, ojeen el libro, participemos de las clases. Siempre las clases, por supuesto, aclaran muchas cosas. ¿Ok? Queridos, que tengan feliz noche. Descansen. Chao, chao. Hasta mañana.